Era sagrada de la plaga en Londres, revelaciones divinas de milagros y conversión sobrenatural. La ciudad de Londres, con sus calles empedradas y cielos grises, se vio envuelta en un manto de desesperación. Una plaga, como un monstruo insaciable, estaba arrasando vidas, dejando corazones quebrantados y esperanzas marchitas. En medio de este caos, María, una madre hispana de fe inquebrantable, se levantó como un faro de luz en la oscuridad. Su voz, llena de fervor y pasión, resonaba en su pequeño hogar, donde oraciones fervientes a San Judas Tadeo llenaban el aire con un perfume de esperanza. Las noches se tornaban sagradas. María reunía a su familia, y juntos clamaban al cielo con la fuerza de sus corazones. «Oh, San Judas Tadeo, escucha nuestro clamor», exclamaba, mientras lágrimas de fe caían por su rostro. En esas horas doradas, cada palabra dicha se convertía en un eco que retumbaba entre las paredes de su hogar, creando una atmósfera cargada de lo divino. Un día, en la penumbra de su sala, María sintió una presencia. Fue un susurro celestial, un mensaje del cielo que abría las puertas de la revelación. «Tu fe es la clave, María. No temas», resonaba en su pecho, un fuego que iluminó su alma. Sin embargo, no todos compartían su fervor. La incredulidad comenzaba a hacer eco en su hogar, y su esposo, cansado de tantas súplicas, se preguntaba si realmente estaban siendo escuchados. La comunidad hispana, al enterarse de la lucha de María, exigió unirse en oración. Un grupo de hermanos y hermanas se congregaron, y el murmullo de súplicas llenó la iglesia local. Cada oración era un himno levantado al cielo, una olas de esperanza que desafiaba la lógica. Pero, a pesar de la intensidad de sus plegarias, la angustia crecía a medida que el tiempo pasaba. «¿Dónde está el milagro que pedimos?», se preguntaban entre ellos, las caras llenas de preocupación. Una noche, mientras el reloj marcaba la medianoche, María se encontró delante de la imagen de San Judas. En ese silencio sagrado, una luz brillante la envolvió. Un ángel se le apareció, su rostro resplandecía con una paz que sobrepasaba todo entendimiento. «La fe puede mover montañas», le dijo, y su voz era como un suave murmullo en el viento. María sintió como si toda su angustia se desvaneciera. Fue un momento de transformación divina. Y entonces, ante el asombro colectivo, sucedió un milagro. Las oraciones resonaban con tal intensidad que aquellos seres queridos, desahuciados, comenzaron a mostrar signos de mejoría. Pero la pregunta persistía: ¿sería esa fe lo suficientemente poderosa para provocar una intervención divina? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. A medida que los días avanzaban, la comunidad y María se adentraban aún más en ese fervoroso mar de oraciones. La esperanza y el temor coexistían en cada corazón congregado. La fe que habían sembrado comenzaba a germinar en los corazones de muchos, dejando entrever un posible milagro. ¿Pero qué les depararía el destino en esta encrucijada de fe y desesperación? La sombra de un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, y el eco de sus súplicas resonaba en toda la ciudad, justo al borde de un misterio divino que cambiaría sus vidas para siempre. La comunidad se encontraba en un estado de expectativa palpable. Las oraciones de María y de todos los que se habían unido a ella no eran solo ecos en la oscuridad, eran llamas que ardían con fuerza, alimentando una necesidad profunda de cambio y sanación. En las calles, los rumores de milagros comenzaron a circular. «He visto a un hermano recuperarse», decía una mujer en la tienda de la esquina. «La fiebre de mi madre se ha marchado», comentaba un joven en la plaza del pueblo. Cada testimonio era una chispa, y cada chispa encendía más oraciones. Se habían formado grupos de oración en cada rincón, familias enteras unían sus voces, clamor tras clamor, buscando el mismo refugio en la fe. María se convirtió en una guía, liderando encuentros y vigilias, y su hogar se transformó en un templo de esperanza. La situación era crítica, pero en ese entorno sagrado, lo imposible empezó a parecer posible. Una tarde, mientras el sol se ocultaba sobre el horizonte gris de Londres, María se encontró de nuevo frente a la imagen de San Judas. Su corazón, lleno de fe, le susurraba que persistiera. Pero el cansancio le pesaba, como si las súplicas hubiesen dejado su alma expuesta.
¿Cómo es que la fe me llama a luchar más aún? Se preguntó en silencio. Justo entonces, un suave soplo de aire tocó su rostro, y una claridad hizo eco en su interior. No solo hay que creer, hay que actuar. Esa misma noche, en el templo, los fieles se reunieron de nuevo. María habló con fervor. Hermanos, nuestra fe es nuestra fuerza. No solo esperemos el milagro, seamos el milagro. Llevemos esta luz hacia aquellos que aún están en la oscuridad. Las palabras resonaron en cada corazón, y un murmullo de asentimiento comenzó a correr por la congregación. De repente, la atmósfera se volvió electrizante. Cada persona entendía que su papel era fundamental en ese proceso colectivo. Mientras tanto, las noticias de los milagros comenzaron a diseminarse más allá de su comunidad. Gente de otras áreas llegó en busca de sanación, almas perdidas encontrando esperanza en la comunidad de María. La adoración se intensificó, con cánticos llenos de júbilo y agradecimiento. Pero incluso en medio de la celebración, el miedo seguía acechando. Una tarde, mientras rezaban en la iglesia, un estruendo resonó en el cielo. Una nube oscura se acercaba, como un recordatorio de la plaga que aún azotaba a la ciudad. La congregación comenzó a murmurar, y la ansiedad llenó el aire. ¿Qué significaba esto? ¿Acaso el enemigo no estaba aún derrotado? Pero María, con una calma que solo podía ser divina, levantó sus manos con fe y demostró que su fuerza no dependía de las circunstancias. La luz es más fuerte que la oscuridad. No temamos, enfrentemos esta tormenta con nuestro amor y fe. La oración retumbó en las paredes de la iglesia como un trueno sagrado. El cielo, que antes parecía amenazador, comenzó a dispersarse. Aquellos que eran testigos de la escena sintieron el calor de la esperanza invadir sus corazones, un calor que prometía más de lo que podían imaginar. El aire se llenó de expectación, y las miradas se centraron en María, quien tenía el poder de inspirar al grupo. Sin embargo, en su corazón palpitaba una duda cada vez más intensa: ¿sería suficiente su fe para cambiar el rumbo de la plaga? Mientras el ambiente se tornaba un torbellino de fervor, un nuevo susurro divino llegó a su ser: no todo lo que está escrito se revela de inmediato. Prepárate, porque hay mucho más por venir. María sintió que un nuevo capítulo se dibujaba ante ella, una revelación inminente estaba por suceder. ¿Cómo responderían los corazones a esta nueva llamada? Las miradas estaban fijas en el cielo, y la fe de todos se fusionaría en un solo clamor. El momento de la verdadera intervención divina parecía acercarse, y la expectativa vibrante en el aire les decía a todos que estaban a punto de ser parte de algo más grande que ellos mismos. ¿Estarían listos para el desafío que se avecinaba? El silencio que siguió a la súplica de María se convirtió en un poderoso eco. Algo cambiado estaba en el aire, algo que iba más allá de las palabras. Era como si la misma tierra respirara con la expectativa de un cambio radical. La congregación, unida en un propósito, vibraba con una energía palpable. Así, decidieron salir a las calles, llevando consigo oraciones, cánticos y, sobre todo, una profunda convicción que brotaba del fondo de sus corazones. «Vamos, sintamos el poder de nuestra fe», exclamó María, su voz reverberando en la noche. Con paso firme, las voces comenzaron a elevarse, mezclándose en un coro que resonaba en los rincones oscuros de Londres. Las plazas vacías, los callejones solitarios, todos se llenaron de la luz de su creencia. Al cruzar un viejo barrio, encontraron a una anciana sentada en su puerta, su mirada desgastada transmitía una historia de desilusión. María se acercó con ternura. «Hermana, ¿podemos orar contigo?», preguntó, sintiendo la necesidad de compartir esa luz que había comenzado a brotar en su interior. La mujer elevó su gas, y por un momento, la chispa de la esperanza iluminó sus ojos cansados. «Siéntanse libres», respondió apenas, su voz temblorosa. La congregación se arrodilló, sus manos unidas, y comenzaron a clamar por sanación. La atmósfera cambió, y las palabras parecían convertirse en puentes hacia lo divino. Una paz, casi palpable, comenzó a rodear a la anciana y se extendió hasta los corazones de los que oraban. Al finalizar la oración, la mujer sonrió, una luz nueva brillaba en su rostro. «Siento que estoy renovada», dijo, su voz ahora llena de vida. Y así, de corazón a corazón, la vida regresó a un rincón de Londres que había estado sumido en la desesperanza, pero, mientras celebraban en la calle, un grito desgarrador rompió la euforia. «¡Ayuda! Mi hija, la fiebre no se va». Un padre corría, con una niña en brazos, pálida y frágil.
El amor de la comunidad se encendió inmediatamente. María tomó la delantera. «Vengan. Es hora de mostrar el poder de nuestra fe», dijo, y rápidamente los seguidores se unieron en un círculo alrededor de la niña, sosteniendo sus manos, uniendo sus voces en una oración ardiente mientras elevaban sus súplicas al cielo. Se sintió una oleada de calidez, como si una presencia divina envolviera al grupo. Las nubes que antes parecían amenazantes se disiparon y un rayo de luz atravesó la penumbra, iluminando el rostro de la pequeña. En ese mismo instante, ella abrió los ojos y sonrió. La fiebre había desaparecido. «Milagro, milagro», comenzaron a murmurar, y las palabras se convirtieron en un grito de júbilo colectivo. Aquella niña, rescatada por la fe de los suyos, era ahora un testimonio viviente de la gracia en acción. La comunidad estalló en alabanzas, cada ladrido de gozo resonaba en el aire como un eco de lo sagrado, los corazones se unieron en una danza de gratitud, cada persona sintiéndose parte de algo grandioso. Pero en lo profundo de su ser, María sabía que esto era solo el principio. La plaga aún acechaba, el enemigo oculto no se había rendido. ¿Qué nos espera aún?, reflexionó mientras la alegría llenaba el aire. A medida que regresaban a casa, el sentimiento de misión se hacía más fuerte. ¿Acaso había realmente un propósito mayor detrás de cada prueba? La fe compartida podría ser suficiente para cambiar no solo vidas individuales, sino la propia esencia de su comunidad. La noche se cerró sobre Londres, prometiendo más desafíos, más luchas, y más milagros. Y en el corazón de María, una pregunta persistía: ¿estamos listos para el siguiente paso en este camino de fe? El destino de muchos colgaba en un hilo, y el próximo movimiento de Dios era un misterio solo revelado a aquellos que se atrevían a seguir adelante, desafiando la oscuridad con la luz que llevaban dentro. ¿Qué nuevo milagro esperaría en la siguiente esquina? La noche se había transformado en una sombra cargada de promesas. Mientras el grupo de María se dispersaba, los ecos de sus alabanzas aún flotaban en el aire. Cada paso que daban parecía resonar con el compás de una nueva esperanza. Pero en la profundidad de sus corazones, surgía una duda, y con ella, una inquietante realidad: la plaga acechaba más allá de la esquina, y con ella, las pruebas que aún debían enfrentar. Más temprano ese día, habían escuchado historias de vidas con poco más que lograr, historias de personas que sentían el peso de la desesperación sobre sus hombros. María, al caminar por las calles empedradas, visualizaba cada rincón que habían tocado sus oraciones, llenándose de fe y fuerza. La luz de su transformación había encendido no solo el amor en su propia vida, sino también en corazones ajenos. ¿Qué si la fe no solo sana, sino que transforma todo un entorno?, se preguntó mientras admiraba el brillo de los ojos de aquellos que la rodeaban. Quedaba un anhelo por hacer más, mucho más. «María». La voz de un joven interrumpió sus pensamientos. Era Luis, uno de los más comprometidos en su comunidad, con un brillo sincero en sus ojos. «He estado sintiendo que podemos ir más allá de estas calles. ¿Y si llevamos nuestra luz a los lugares donde la oscuridad se siente más densa?». María no necesitaba meditarlo mucho. Un impulso en su interior le decía que ese era el siguiente paso. «Sí, Luis, vamos a donde más se necesite». La fe no se detiene aquí, y así, comenzaron a trazar un plan. La comunidad se unió nuevamente, esta vez con la meta de llevar su mensaje de fe a un barrio que había sido golpeado por la desesperanza. Se decía que en ese lugar, la drogadicción y la violencia habían tomado a muchos jóvenes cautivos. «Necesitamos armar un encuentro, un lugar donde la esperanza renazca», propuso María con entusiasmo. Las semanas que siguieron, el grupo trabajó incansablemente. Pintaron murales llenos de colores vibrantes, prepararon comida, organizaron actividades para niños. Cada acción se convirtió en una expresión de amor. Pero en su camino, también se vieron enfrentados a los que no compartían su visión. Algunos se burlaban, otros les decían que era una misión imposible. «¿Creen que la fe puede cambiar personas quebradas?», cuestionaron cínicamente. María, sin embargo, mantenía la mirada firme. En su corazón había una claridad inquebrantable. A veces, las provisiones de Dios llegan a través de las miradas de quienes menos lo esperan, meditaba, recordando cómo su fe había nutrido también su propia vida. Finalmente, el día del evento llegó. El sol brillaba con fuerza, como si el cielo mismo celebrara su esfuerzo. La música resonaba en cada rincón, y poco a poco, las primeras familias comenzaron a acercarse, curiosas. La atmósfera era electrificante, la esperanza,
acompañada de risas y juegos, se mezclaba con el canto alentador de su comunidad. Sin embargo, el mundo espiritual no se quedaría de brazos cruzados. Mientras el evento avanzaba, una figura oscura se movía entre las sombras, observando. Una risa burlona se escuchó en la distancia, un recordatorio de que la batalla aún estaba lejos de ser ganada. María, sintiendo la inquietud en el aire, levantó sus manos al cielo. Padre, envíanos tu protección, y permite que nuestra luz brille aún más fuerte. Fue en ese instante que a lo lejos, surgió un clamor, un grito desgarrador. ¿Ayuda? Algo terrible está sucediendo. La desesperación ha vuelto a atacar. El pavor inundó a todos. Una sombra se cernía sobre su misión. ¿Cómo podrían defender aquella luz que habían encendido justo ahora? Las preguntas comenzaron a surgir entre ellos. ¿La fe es suficientemente fuerte para enfrentar esta oscuridad? Así, en medio del bullicio, María comprendió que la lucha no acababa, sino que apenas comenzaba. La comunidad estaba lista, pues la fe que llevaban en sus corazones era un fuego que nunca se apagaría, incluso en las noches más oscuras. Hoy, juntos enfrentaremos lo desconocido. Vamos a demostrar que aún en la desesperación hay esperanza, y así, se encaminaron hacia lo incierto, dispuestos a tocar lo divino en medio de la tormenta. La verdadera batalla se estaba por desatar. ¿Qué nuevas señales de maravilla se manifestarían en ese territorio hostil? El viento soplaba con fuerza, arrastrando consigo murmullos de inquietud y temor. María y su grupo avanzaban hacia el corazón de aquel barrio, donde la oscuridad parecía tener una voz que susurraba en cada esquina. A medida que se acercaban al lugar del grito, un escalofrío recorrió la espalda de María. Sin embargo, en sus manos, la fe ardía como una antorcha, iluminando el camino en medio de la penumbra. «Vamos, no podemos detenernos ahora», exclamó mientras miraba a su alrededor. La comunidad, aunque nerviosa, seguía su liderazgo con miradas de determinación. Luis, a su lado, le dirigió una sonrisa alentadora. «Estamos aquí para dar vida, María. No solo para ayudar, sino para transformar». Caminaban por una calle revestida de silencio. Las puertas de las casas, cerradas y desgastadas, parecían testimonios mudos de la lucha interna que muchos enfrentaban. María se detuvo un momento, sintiendo en su interior un llamado. «Oremos», dijo, y todos se unieron en un círculo. Alzaron sus voces al cielo, pidiendo protección y dirección, clamando por aquellos que aún no conocían la luz. Fue entonces que un sonido desgarrador rompió el silencio, un llanto profundo y agonizante. Los corazones de María y los demás se encogieron al instante. «No puede ser», dijo una mujer del grupo, sus ojos llenos de miedo. Sin embargo, María sintió que ese llanto era un grito desesperado por ayuda, era la señal de que estaban exactamente donde debían estar. Con determinación renovada, se dirigieron hacia la fuente del sonido. Al girar en una esquina, se encontraron con un pequeño grupo de jóvenes, cuyos ojos reflejaban la tristeza de una vida perdida. En el centro, una chica, apenas más que una niña, yacía en el suelo, rodeada de amigos preocupados que no sabían qué hacer. «¿Ayuda?», gritó uno de ellos. «No sabemos cómo calmarla». María, sintiendo la urgencia, se apeó al lado de la muchacha. «Señor, llena este lugar con tu paz», clamó mientras levantaba sus manos. La atmósfera cambió, el aire se volvió denso, y una calma inexplicable comenzó a descender. La luz que llevaba en su interior empezaba a reflejarse en sus ojos. «Tú no estás sola», les dijo a los jóvenes. «La esperanza no se ha ido, pues aquí estamos y Dios está con nosotros». El grupo comenzó a rodear a la chica, formando una burbuja de apoyo y amor. Uno de los jóvenes se atrevió a hablar. Ella ha estado luchando con la adicción. «No sabemos qué hacer». Cada palabra resonaba como una campanada, haciendo eco de angustias compartidas. María sintió que su corazón se llenaba de compasión. Se acercó aún más. «¿Puedo orar por ella?», preguntó, en voz baja, aunque su interior temía la respuesta. El grupo asintió, y mientras comenzó a orar con fervor, su alma se entrelazó con la del joven. Allí, en medio de la oscuridad, la luz de la fe brillaba con más fuerza a medida que las palabras de María salían de su boca. Una presencia poderosa llenó el lugar. Sentía que todo el peso de las dudas y los temores se evaporaban, como si el mismo cielo estuviera respondiendo. La chica hizo un movimiento, sus ojos se abrieron, y en su rostro fue brotando una chispa de esperanza. «¿Quién eres?»,
susurró, mirando a María con una mezcla de confusión y deseo de creer. Soy una fiel de Dios, respondió María, sonriendo. Y juntos superaremos esto. La desesperación no tiene la última palabra. El grupo comenzó a unirse en canto, un himno de salvación que resonó en la noche, y, por un instante, la oscuridad pareció retroceder. Sin embargo, en la distancia, el eco de la risa burlona de aquella sombra siniestra resonaba aún en sus oídos. Sabían que el enemigo acechaba. Esto apenas comienza, murmuró María, viendo la fragilidad en los ojos de su comunidad. Debemos estar listos para lo que venga. Así, juntos decidieron permanecer firmes, aferrándose a la promesa de que la luz siempre vencería. Mientras la noche se adentraba más, algo en su interior sabía que la verdadera batalla estaba por empezar. Y en ese instante exacto, la vida de muchos estaba a punto de cambiar para siempre. Pero, ¿cuál sería el precio de esa transformación? ¿Y quién más se uniría a ellos en esta lucha, esta fe que reclamaba un lugar entre las sombras? La luz del alba apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando el grupo, aún tembloroso por la intensidad de la noche, se reunió en un abrazo solidario. El santiaguero fervoroso de sus corazones ardía con nuevas perspectivas. María miraba a los ojos de cada persona a su alrededor, sintiendo que habían cambiado, que algo fundamental había sido restaurado. Esta noche hemos visto cómo la luz atraviesa la oscuridad, exclamó, levantando sus manos hacia el cielo. Sus palabras fueron como un bálsamo, y cada uno sintió que su fe se renovaba. No somos solo un grupo, somos un ejército de esperanza. Ayer estábamos perdidos, pero hoy entendemos que nuestra misión apenas comienza. Luis, todavía con la emoción a flor de piel, tomó la mano de María. ¿Sabes, la chica? Ella despertó, y sentimos algo. La luz que se encendió en sus ojos era real. ¿Y si esto es solo el comienzo de algo aún más grande? La comunidad comenzó a murmurar, una mezcla de entusiasmo y ansiedad llenaba el aire. Las puertas de las casas ya no parecían tan cerradas, había un resquicio de luz que se filtraba por cada una. La adolescencia perdida de la noche anterior comenzaba a dejar paso a la promesa del nuevo día. María hizo una pausa, cerró los ojos y respiró hondo, la fragancia del alba le traía recuerdos frescos de fe. Hermanos, recordemos que el enemigo no se rinde fácilmente. Si hoy hemos ganado una batalla, no significa que la guerra esté ganada. Estemos atentos, siempre unidos, y listos para lo que venga. Los murmullos de acuerdo resonaron entre el grupo, y algunos compartieron sus historias, vivencias que habían llevado en secreto. Revelaciones de luchas personales, adicciones, soledad y sufrimiento que hasta ese momento se habían sentido como piedras cargadas en su camino. Una joven con lágrimas en los ojos, habló del miedo a salir a la calle, a enfrentarse a su pasado. Y María, sintiendo el peso emocional, se acercó a ella y le dijo, cada uno de nosotros es un testimonio vivo. El pasado no nos define, somos más que nuestras luchas. Dios nos ha traído hasta aquí por una razón. A medida que hablaban, una chispa surgía entre ellos, la comunidad empezó a conocerse de verdad. Las historias eran tramas entrelazadas, hiladas por experiencias de dolor y victoria. Fue entonces que una anciana, que había estado en el fondo del círculo, se levantó. Quiero hablarles de una visión que tuve, dijo con voz temblorosa pero llena de poder. Su relato fue como un hilo de luz en la penumbra. Habló de un camino, uno que conducía a un lugar donde la comunidad era restaurada. Donde cada persona sanaba, y la oscuridad se hacía a un lado ante la luz del amor de Dios. Las palabras de la anciana llenaban el aire de esperanza. Miren hacia el futuro, porque en nuestra unidad encontraremos la respuesta, finalizó. María sintió que algo profundo resonaba en su interior. La comunidad no solo estaba encontrando sanación, sino que había un propósito mayor en juego. Vamos a buscar a otros que necesiten esta luz, instó. No podemos quedarnos aquí solo para nosotros, hay muchos afuera que aún no saben que hay esperanza. Con una energía renovada, comenzaron a diseñar planes. Se imaginaban organizando reuniones, llevando comida y palabras de aliento a quienes lo necesitaban. El eco de su unidad resonaba en las calles, y el canto de adoración que habían cantado la noche anterior parecía ser su música de marcha. Pero, mientras se organizaban, un murmullo llegó como un viento frío, un susurro inquietante que decía que había miradas fijadas en ellos. María giró la cabeza, sintiendo que la sombra siniestra aún acechaba desde las esquinas, dispuesta a detenerlos antes de que comenzaran su misión. ¿Están listos para enfrentarse a esto de verdad?, les preguntó.
Sus rostros mostraban miedo, pero también resolución. La luz que hemos encendido no puede ser apagada. Mientras la comunidad se preparaba para salir, un nuevo grito resonó desde la oscuridad, un recordatorio escalofriante de que la lucha realmente apenas comenzaba. Nadie estaba preparado para lo que estaba por venir, pero en el fondo, sabían que su fe los sostendría. Entonces, algo en sus corazones les advertía que pronto, un desafío aún mayor estaba por llegar. ¿Serían capaces de soportar la tormenta que se avecinaba? ¿Cómo reaccionarían ante la próxima sombra amenazante? La respuesta, al igual que la luz, aún debía ser revelada. La brisa matutina acariciaba el rostro de cada miembro del grupo, llevándolos a un lugar intermedio entre la calma y el nerviosismo. María, sintiendo la intensidad en el aire, dio un paso al frente, como si su voz pudiera unir sus corazones. Hermanos, esta mañana es un regalo. No solo es el amanecer que vemos, es una oportunidad. Oportunidad de vivir lo que hemos recibido. ¿Estamos listos para avanzar juntos? El silencio se rompió cuando Luis, entusiasmado, exclamó, «Sí». No podemos permitir que el miedo nos haga retroceder. La luz que nos ha sido revelada necesita ser compartida, es hora de salir a las calles. Su alentadora afirmación resonó como un tambor en sus corazones, cada pulsación compatible con su deseo de hacer visible lo invisible. Mientras la comunidad comenzaba a organizarse, el entusiasmo era palpable. Se dividieron en grupos, cada uno con una tarea específica. Algunos llevarían comida a los necesitados, otros se encargarían de ofrecer oración y consejo, y unos pocos se dedicarían a compartir su testimonio. Era un esfuerzo colectivo, impulsado por la convicción de que estaban llamados a hacer brillar la luz de Cristo en cada rincón de la ciudad. Las calles, antes sombrías, comenzaban a resonar con risas y alabanzas. Cada paso que daban estaba cargado de promesas. «Mira cuántos ojos hemos encendido», dijo una joven a su lado, mientras apuntaba a la gente que se detenía a escuchar su mensaje. Se sentían fuertes como nunca antes, la fe en su interior parecía un río caudaloso, imparable, que fluía con amor y esperanza. Sin embargo, mientras se aventuraban, sombras empezaron a alargarse desde las esquinas más oscuras. Un susurro volvió a soplar entre ellos, era un recordatorio sombrío de que la luz que llevaban también atraía a fuerzas oscuras. «Cuidado», dijo un anciano, «hay quienes no querrán que rompamos el silencio. Pero nosotros somos más fuertes. Dios está con nosotros». El eco de sus palabras alentó a todos, llenando el grupo con un renovado coraje. Al llegar a una plaza, comenzaron a distribuir alimentos mientras varios compartían sus testimonios. «Una vez estuve perdido», confesó una mujer en medio de lágrimas. «El amor de Dios me encontró como un faro en la tormenta, y ahora estoy aquí para ayudar a aquellos que aún no lo ven». Sus palabras resonaban en los corazones de muchos, y a medida que aquellos que escuchaban se acercaban, se empezaba a notar el cambio en sus rostros. A medida que el grupo avanzaba, descubrieron a una familia que miraba desde una ventana. Conociendo su historia de dolor, María se acercó y les ofreció un platillo de comida. «Hoy no están solos. Nuestro propósito es ser luz en tu oscuridad. Dios te ama». Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas, y por un instante, comprendieron que el amor traspasaba muros. Pero, de repente, un grito rompió la atmósfera. Un joven apareció, corriendo hacia ellos con la mirada desquiciada. «Váyanse. No deben estar aquí», su voz resonaba llena de furia. La tensión se palpaba en el aire, y María sintió que el aliento se le detenía. Sin embargo, una paz serena comenzaba a descender sobre ella. En su interior, sabía que esa era una oportunidad. «Amigo, no venimos a hacer daño. Venimos con un mensaje de esperanza. Solo queremos compartir lo que hemos recibido». La respuesta de aquel joven podría cambiar el rumbo de la comunidad, pero el riesgo era alto. Mientras todos respiraban hondo, la atmósfera cargada de ansiedad les advirtió que esta confrontación era solo el principio. ¿Qué harían ante el desafío? ¿Acaso la luz que trajeron sería suficiente para iluminar incluso el rincón más oscurecido del corazón? El futuro aún era incierto. La revolución de la fe estaba apenas comenzando, y la verdadera batalla por las almas se presentaba a la vista. Nadie podía prever el desenlace. Pero en medio de todo, la pregunta seguía latiendo: ¿estarían listos para recibir el siguiente milagro en el que su fe sería probada? La mirada del joven parecía penetrar en lo más profundo del ser de María, como si buscara desesperadamente una rendija de esperanza en medio de su tormenta interna.
Los corazones del grupo latían al unísono, pero el aire se había vuelto denso con la incertidumbre. ¿Qué pasaría si la luz que llevaban no era suficiente? Luis dio un paso adelante, su voz resonando con fuerza. No tenemos miedo. Estamos aquí para ofrecer amor, no para discutir. Quiero que sepas que el mismo amor que nos transformó a nosotros, también puede transformarte a ti. Nadie está solo en esto. Dios te ve. Las palabras de Luis llegaron a todos como un eco de fe. María pudo sentir la tensión desvanecerse ligeramente, como si una brisa suave hubiese soplado sobre el grupo. Pero el joven no se movió. Su rostro seguía marcado por la angustia, y sus ojos estaban llenos de confusión. ¿Por qué un grupo de extraños se preocuparía por mí? Solo quiero estar solo. Gritó, su voz quebrándose entre la rabia y el dolor. María, sintiendo el llamado a hacer más que solo palabras, dio un paso más hacia él. Porque te amamos, aunque no te conozcamos. Y porque Cristo nos enseñó a amar incluso a nuestros enemigos. No tienes que cargar tus batallas solo. Si hay algo que hemos aprendido, es que el amor y la unidad pueden cambiarlo todo. La multitud observaba con atención, algunos murmurando en aprobación, otros en temor. Pero había algo en la forma en que María habló, algo profundo y auténtico que resonó en el joven. Un destello de duda cruzó por su rostro, mientras tanto, el grupo detrás de ellos se organizaba para ofrecer ayuda a otros que observaban desde las sombras. Una anciana, que se había asomado a la esquina de la plaza, comenzó a acercarse, atraída por las palabras de María. Aquello solo podía ser obra de algo mayor. El ambiente empezaba a cambiar, y la luz del día parecía hacerse más intensa. ¿Y si me rechazan? ¿Y si no entienden? El joven continuaba, la batalla interna reflejándose en sus ojos. Pero justo después, un pequeño niño, que había estado escuchando desde la acera, se acercó y le regaló una sonrisa. Fue un gesto simple, pero poderoso. Como si se tratara de un hilo de esperanza que se extendía entre el joven y el grupo. Verás, amigo, interrumpió la anciana, la vida nos da muchas oportunidades, y a veces, las abrazamos y otras no. Pero siempre que busques con un corazón sincero, encontrarás la luz. Yo era yo misma una sombra en mis días. Pero el amor de Dios me encontró y nunca volví a ser la misma. Las palabras de la anciana se entrelazaron con la voz de María, creando un manto de amor que parecía envolver al joven. La corriente de fe era palpable, como un río que buscaba romper las piedras en su camino. Poco a poco, el joven comenzó a sollozar, su fragilidad era evidente, pero dentro de él también comenzaba a surgir una chispa de esperanza. María se acercó aún más, con los brazos abiertos. No temas. Dale la oportunidad de transformar tu dolor en alegría. Déjanos hablar y orar contigo. Nunca estarás solo nuevamente. Al final, ese intercambio de palabras y emociones había comenzado a moldear algo profundo. Pero, en el fondo de toda esta cálida conversación, un grupo de personas comenzó a murmurar, y el aire se llenó de inquietud. Un par de miradas al final de la calle se percibían inquietantes, y el mismo viento que traía esperanza comenzaba a soplar con un tono más severo. El futuro que antes parecía incierto ahora parecía estar en una cuerda floja. La confrontación que acechaba en la penumbra se hacía más inminente. ¿Sería aquel joven capaz de aceptar la luz que le ofrecían? ¿Qué sucedería con aquellos en las sombras que meditaban desde afuera? Ambas preguntas resonaron en su interior, mientras la batalla por las almas parecía inminente, esperando por una respuesta. Y así, la historia de transformación apenas comenzaba. El viento sopló con más fuerza, llevando consigo un murmullo inquietante entre la multitud. Los rostros de aquellos que observaban comenzaban a reflejar una mezcla de esperanza y temor. Era como si un ejército de sombras se moviera en el horizonte, creando un contraste con la luz que emanaba del grupo de María y Luis. Las palabras de amor resonaban en el aire, pero había algo más en juego. Un hombre del grupo, llamado Javier, que había estado en la retaguardia, decidió dar un paso adelante. Su voz era firme, y sus ojos ardían con determinación. Si hay algo que hemos aprendido en nuestra travesía, es que el miedo se disipa cuando nos unimos en amor. No dejemos que la oscuridad nos silencie. No huyamos. Es momento de gritar que hay luz en la oscuridad. La multitud, influenciada por su valor, comenzó a expresar su apoyo. Murmullos de ánimo llenaron la plaza. Cada palabra de aliento era como un rayo de luz,
tocando corazones al borde de rendirse. María sintió como el amor se expandía, enredándose con el latido colectivo que los unía a todos. El joven al que todos miraban comenzó a tambalearse. Sus ojos parecía que buscaban la luz, pero al mismo tiempo se llenaban de confusión. ¿Y si no soy digno de ser amado? ¿Y si todo esto solo es una ilusión? Su voz era apenas un susurro, pero resonaba con fuerza en el corazón de aquellos que lo escuchaban. María, sintiendo el dolor en su pregunta, se acercó aún más. Amigo, el amor de Dios no conoce límites. No importa lo que hayas hecho o lo que sientas sobre ti mismo, lo que importa es lo que Él ha hecho por ti. Cada uno de nosotros es un reflejo de su gracia. No tienes que ser perfecto, solo auténtico. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos del joven. La verdad en las palabras de María estaba comenzando a calar hondo. La anciana, al ver la transformación que se gestaba, añadió con dulzura: el amor de Dios puede sanar heridas que ni siquiera sabíamos que teníamos. No estás solo en esto. Déjanos acompañarte en tu camino. Pero justo en ese momento, las sombras se hicieron más densas. El grupo que estaba al final de la calle dio un paso al frente, revelando un semblante que mostraba resentimiento. No se dejen engañar, gritó uno de ellos, con un tono cargado de desprecio. Esos son solo cuentos. La verdadera realidad está aquí, en esta oscuridad. Ustedes no entienden nada. Las palabras resonaron como un eco de advertencia, y un silencio tenso se apoderó de la plaza. María sintió el escalofrío recorrer su espalda, pero en lugar de retroceder, se mantuvo firme. La verdad es más poderosa que cualquier oscuridad. La luz siempre encuentra el camino para brillar. Y aunque haya sombras, el amor que traemos no puede ser ignorado. Con cada afirmación de fe, una luz interna pareció encenderse en el corazón del joven. Su balanza interna comenzaba a inclinarse hacia la esperanza. Pero, mientras la multitud se preparaba para enfrentar la tormenta de odio que se acercaba, una duda se asomó en el corazón de muchos. ¿Era realmente suficiente su amor para contrarrestar la oscuridad? Las miradas se cruzaron entre grupos opuestos, cada uno empapado de tensión. El clamor por la conversión de aquel joven resonaba, pero el peligro acechaba en las cercanías. La confrontación se volvía inevitable, y el gran dilema espiritual estaba a punto de desatarse. Mientras el aire se tornaba electrizante, María se dio cuenta de algo crucial. La verdadera batalla no era solo por el alma del joven, sino por el valor de la fe de todos. ¿Podrían resistir juntos ante la inminente tempestad que se acercaba? Un instante de profunda reflexión llenó el aire. Todos se miraron, sintiendo una llamada a la unidad, un llamado a ser la luz en medio de la oscuridad. ¿Sería suficiente su amor para desafiar la tormenta que se acercaba? ¿Podrían arriesgarlo todo por la verdad que habían encontrado? El murmullo del grupo se hacía más fuerte, mientras la línea entre la luz y la oscuridad comenzaba a desdibujarse de forma inesperada. La oscuridad había llegado, pero la luz de la comunidad de María brillaba con fuerza. La plaza se había convertido en un campo de batalla espiritual. No solo estaban luchando por el corazón de un joven, sino por cada uno de los que habían sido tocados por su testimonio. Con cada mirada, con cada susurro de fe, se aferraban a la certeza de que el amor podía transformar incluso la noche más oscura. María se dirigió al joven con voz serena pero intensa. No estamos aquí para juzgarte, amigo. Venimos a ofrecerte un camino diferente. Tu historia no termina aquí. El amor puede abrir puertas que pensabas cerradas. Hoy es un nuevo comienzo. Las palabras de María resonaron en el aire, llenando el espacio con su verdad. El joven miró a su alrededor, sus ojos reflejaban la lucha interna que libraba. Mientras tanto, aquellos que se alzaban en oposición comenzaron a acercarse más. La tensión era palpable. ¿Creen que sus palabras pueden cambiar la realidad? La oscuridad es más poderosa de lo que piensan, gritó uno de ellos. La plataforma de división que habían creado amenazaba con romper el frágil hilo de amor que habían tejido con tanto empeño. Pero María, con el corazón en llamas, alzó la mirada hacia el cielo, sintiendo la claridad de su misión. La verdad no teme a la oscuridad. Lo que traemos no es nuestro, es de aquel que nos ha salvado. Los murmullos de aliento empezaron a brotar entre su grupo. Luis tomó un paso adelante. No tenemos miedo. Venimos con la armadura del amor, y estamos listos para enfrentar cualquier adversidad. Este lugar puede ser un jardín, incluso en medio del desierto. Sus palabras,
como un rayo de luz, rompieron la atmósfera tensa. Algunos comenzaron a mirar hacia su interior, cuestionándose a sí mismos y sus reacciones. María, viendo el cambio, continuó. Cada uno de nosotros ha estado en la oscuridad. Todos hemos sentido el peso del dolor. Pero aquí estamos, personas comunes llenas de amor que decidieron dar un paso hacia la luz. El cambio comienza en nosotros. Se sentía una vibrante energía en el aire, un nuevo sentido de propósito, y la comunidad respondió a su llamado. La conversación comenzó a transformarse. Los que inicialmente se habían opuesto empezaron a abrirse. Un joven del grupo oscuro se armó de valor, susurros temerosos llenaron el aire. Pero ¿y si me equivoco, y la oscuridad es todo lo que hay? La duda en su voz resonó entre ellos, y María vio la oportunidad. La duda es parte del camino. Todos hemos tenido miedo. Pero si te atreves a creer, el amor puede cambiarte. De repente, el joven que había empezado todo, sintió como una chispa de luz despertaba en su interior. Su mirada se encontró con la de María. ¿Y si Dios me está dando una oportunidad hoy? ¿Y si me está llamando a salir de la sombra? El grupo sintió como la atmósfera se transformaba. Una brisa ligera pasó sobre la plaza, y cada uno de sus corazones latía al unísono. Sí. Esa es la verdad, gritó otro de los miembros. Todos podemos ser parte del cambio. La luz puede brillar aquí y ahora. Mientras el optimismo tomaba vuelo, una emoción casi palpable llenaba el espacio entre ellos. María, sintiendo el poder de la unidad, extendió su mano hacia el joven. Entonces ven, toma este paso con nosotros. La luz siempre ganará, y juntos haremos historia. Él dudó por un instante, pero luego, sintió la fuerza de toda la comunidad junto a él. Con lágrimas en los ojos, dio un paso hacia adelante y tomó la mano de María. Sí, quiero ser parte de esto. Un grito de júbilo estalló entre la multitud, y una ola de fe se desató en la plaza. En ese momento, la oscuridad que había rodeado el lugar pareció desvanecerse. Un nuevo amanecer comenzaba a asomarse en el horizonte. Las miradas se llenaron de esperanza, y los corazones, renovados. La comunidad había ganado una batalla, pero sabían que la guerra seguía. Con la decisión firme de ayudar a quienes estaban aún atrapados en la oscuridad, comenzaron a organizarse. Se convirtió en un nuevo movimiento, llevando el mensaje de amor y esperanza a cada rincón de Londres. Era un llamado a otros, a ser instrumentos de cambio, a tocar corazones y transformar vidas. Al regresar a su comunidad, María sentía la alegría en su interior, sabiendo que cada pequeña acción contaba. Estamos a un paso de algo grande. No nos detendremos aquí, dijo con convicción. La misión apenas comenzaba. La fe, una vez más, se había manifestado. Hermanos, gritó, levantando sus manos. Hoy hemos visto cómo la luz puede vencer a la oscuridad. Seamos el milagro que otros necesitan. Juntos, transformaremos nuestra comunidad en un faro de esperanza. Vamos, y así, la historia continuó en cada gesto, en cada sonrisa, en cada oración. La comunidad de María había encontrado su propósito, ser la luz que nunca se apaga en medio de la tormenta. Ahora, nuestra misión se vuelve aún más profunda. Te llamo a actuar. Suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las historias exclusivas de fe que vienen. Deja un like ahora para llenar el algoritmo de amor y esperanza. Comenta tus reacciones y testimonios sobre cómo esta historia tocó tu corazón. Y compartir instantáneamente este mensaje con al menos 5 amigos que necesitan recibir esta luz en sus vidas. Este es el momento de mostrarnos como verdaderos siervos de Dios. No esperes ni un segundo más para ser parte de esta misión.